Queremos agradecer nuevamente la presencia a Claudia Palacios, ex conductora de CNN en español, columnista de Diario El Tiempo de Colombia, presentadora en el noticiero CMY, analista de Blue Radio y autora de 3 libros. Bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Un abrazo ahí a todas las personas que se han conectado. Asumo que son colegas o futuros colegas, todos ellos y ellas. Así que, pues, muchas gracias por el interés en escuchar lo que yo pueda decirles. Bueno, hablemos de periodismo, señorita Claudia. La primera inquietud, bueno, me han pedido preguntarle con esto de la inteligencia artificial, señorita Claudia, nuestra profesión del periodismo está en serio peligro. Tenga la bondad. Bueno, esa es como la gran pregunta, ¿no? Que todo el mundo quiere conocer la respuesta. Y yo, pues, en principio, sin ser una experta en los temas de inteligencia artificial, estoy lejos de ser una experta en esos temas. Hablo desde lo que yo he visto que ha pasado con el periodismo, con las tecnologías que han precedido a la inteligencia artificial. Por supuesto, estoy hablando de las aplicaciones, de las redes sociales, de la llegada del Internet mismo y lo que eso ha significado para el periodismo. Definitivamente ha cambiado la manera de hacer periodismo y ha tenido, digamos, consecuencias positivas y consecuencias negativas. En cuanto a las consecuencias positivas, pues está en la posibilidad de tener más rápidamente acceso a la información. Hoy uno se pregunta, bueno, ¿cómo hacían periodismo o cómo hacíamos periodismo antes cuando no había Google y uno le podía preguntar cualquier duda a Google para resolverla rápidamente, ¿no? Y cómo a partir de ahí uno podía más rápidamente poder encontrar un número de teléfono, un correo electrónico, ubicar una persona que le pudiera orientar sobre cierto tema. O sea, definitivamente eso fue positivo. Definitivamente también ha sido positivo que los temas se volvieron más variados. Cuando estábamos solamente los periodistas en las salas de redacción decidiendo qué era lo que creíamos que la gente quería ver, oír y leer, pues evidentemente nos hacía falta ponernos en los zapatos de una cantidad de poblaciones que no se sentían representadas por lo que veían publicado sí, en los periódicos o en los diferentes medios. Y gracias justamente a la llegada de las nuevas tecnologías, pues nos empezaron a decir, mire, también nos importa el medio ambiente y mucho, también nos importa la equidad de género y mucho, también nos importan los derechos humanos más de lo que ustedes creen. Y entonces cambiaron la agenda y hoy en día creo que la agenda de los medios de comunicación es más pertinente a los intereses de las audiencias. Eso ha sido positivo, pero definitivamente también sabemos que ha habido consecuencias muy negativas, y una de esas consecuencias negativas es que digamos, al democratizarse el acceso tanto a producir información como a recibir información, los medios de comunicación en el negocio como estaba concebido para que funcionaran como un negocio donde se podían pagar salarios, no voy a decir que dignos porque el periodismo no es justamente una profesión que se caracterice por pagar bien pues a todo el mundo, pero definitivamente sí había más, al menos en el caso de Colombia, un poco más de que les digo yo, como de garantías y de estabilidad laboral para los periodistas que estaban antes de la llegada del Internet que para los de ahora, ¿no? Para los de ahora es más difícil, sobre todo cuando ya se tiene cierta experiencia, poder aspirar a tener una remuneración justa porque los medios están capturando menos pauta publicitaria, por ende, las posibilidades que tienen de retener un talento de personas que tengan experiencia y que tengan mayor formación, pues son menores y por ende terminan las personas que todavía no están listas para ciertos niveles de responsabilidad, asumiendo esos niveles de responsabilidad porque son las personas que esos medios de comunicación pueden pagar con los cambios que ha traído al negocio el hecho de que la gente haya democratizado sus formas de consumo y de producción de información. Entonces, lo que se ha visto es que los medios que han podido, digamos, sobrevivir a eso son los que se han reinventado, pero haciendo grandes inversiones de dinero, contratando no solamente periodistas, sino
contratando personas graduadas en ingeniería, personas expertas en análisis de datos, que han podido generar unos contenidos que sean más atractivos y que agreguen valor a las audiencias. Y por lo tanto creo yo que con la inteligencia artificial, teniendo eso que acabo de decir como parámetro, pues también habrá consecuencias negativas y consecuencias positivas. Y yo creo que tenemos es que estar muy conscientes de eso para tratar de que en un porcentaje mayoritario las consecuencias sean positivas para el periodismo y no negativas. Sí, le preguntaba eso, señorita Claudia, porque ha trascendido, por ejemplo, que en el New York Times ya no están, o sea, ya están generando información robots. Entonces ya están los robots desplazando a los periodistas, a nosotros, a los seres humanos. Entonces, acá, por ejemplo, en el Ecuador, estamos con ese temor, digamos, porque hay que decirlo, con ese temor de, bueno, y los periodistas o los futuros periodistas, ¿para qué están estudiando si no van a tener plazas de trabajo? Eso por ese lado. Y por otro también, como decía usted, los medios, muchos expertos vaticinan que los medios tradicionales aparentemente en un corto tiempo desaparecerían, porque obviamente esto de la invasión de lo digital está ganando campo y los medios tradicionales se han visto súper afectados, aunque usted ya lo mencionó, por el tema de los ingresos. La publicidad de Facebook, aquí en Ecuador, como estamos dolarizados, $10, súper barato. En cambio, un medio tradicional sigue todavía cobrando $500, $400 una pauta. Entonces, querés competir con las redes sociales en cuanto a costos, sí es difícil, está resultando difícil para los medios tradicionales y la competencia se hace difícil, como decía usted, la sostenibilidad se hace más complicada. No sé cuál es su criterio al respecto. Sí, obviamente hay un reto para que el periodismo pueda seguir funcionando a través de medios de comunicación, porque esto necesariamente es un negocio. Yo no quiero satanizar la palabra negocio, pues porque es que uno tiene derecho a vivir de eso que le gusta hacer y de hecho de eso que sabe hacer. Y en una economía capitalista, pues eso implica que las empresas de medios pues deben funcionar como eso, como empresas y como negocios. E incluso si uno como periodista independiente decide que va a crear su propio portal y que va a través de Instagram o de LinkedIn o de Facebook o de lo que sea, a generar sus propios contenidos, pues lo hace para poder vivir de eso, y en la medida en que uno quiera vivir de eso, así sea uno periodista independiente, pues tiene que aplicarle unos parámetros de negocio a esto, ¿no? Definitivamente la pauta está más segmentada, ¿no? Entonces, digamos que algo importante que ha venido pasando es la producción de contenidos especializados, la producción para ciertos nichos, y ahí viene el reto de cómo capitalizar ese tipo de contenidos cuando están dirigidos solamente a un nicho que seguramente no genera o no es tan atractivo comercialmente para las firmas grandes de pauta de publicidad, sino para negocios, digamos, muy a la medida de quienes son los consumidores de ese contenido que uno produzca de manera especializada. Entonces ahí hay algo que también hay que tener en cuenta. Yo no creo que los medios vayan a desaparecer. Han desaparecido muchos porque no han sabido enfrentarse al negocio, reinventar el negocio, pero los que han invertido para poder, digamos, entender cuál es el negocio en estas nuevas condiciones, pues también ha habido ahí experiencias muy exitosas que se pueden emular. Pero yo lo que les diría a los periodistas, y sobre todo pensando que aquí hay estudiantes, si no estoy mal, es que, a ver, yo seguramente ustedes no están familiarizados con esto porque yo lo he dicho generalmente en Colombia, pero yo llevo muchos años diciendo que uno, si se quiere dedicar a ser periodista, no debería, digamos, gastar tanto tiempo de su vida, 5 años, que es lo que dura una carrera en promedio, y tanto dinero, solo en estudiar periodismo. Yo creo que la manera como están concebidas las facultades de comunicación social y periodismo en general, con algunas excepciones, no logran darle a los estudiantes las herramientas que necesitan para poder salir al mundo real y sobrevivir en ese mundo real. Por eso yo considero que lo que uno debe estudiar es algo que tenga
digamos, mayor profundidad, ¿no? Derecho, ciencias políticas, economía, filosofía. Algo que en últimas también de una manera pragmática, si a uno como periodista si uno como periodista no logra, digamos, vivir de una manera digna y demás, uno pueda con ese título profesional desempeñarse en otras áreas. Pero creo que el periodismo debe ser un posgrado, una especialización. Uno tiene que tener un conocimiento de base que esté relacionado con los temas y con las realidades que generalmente uno cubre como periodista, y luego sí, digamos, especializarse en unos temas que son muy específicos del periodismo, pero yo creo que no requieren pues realmente 5 años de formación en una universidad. Entonces yo yo estudié periodismo, ¿no? Yo hubiera sabido, hubiera pensado, si hubiera tenido quien me dijera esto antes, pues hubiera hecho otra cosa, pero pues yo estudié periodismo y lo digo justamente desde las propias falencias que yo vi en mí cuando me gradué y desde las falencias que yo sigo viendo en los jóvenes que llegan a hacer prácticas a las salas de redacción y cómo muchos se van quedando en el camino porque no tienen las herramientas suficientes para poder hacer una carrera periodística vigorosa. Entonces, ¿yo qué les recomiendo a quienes ya estudiaron periodismo o a quienes están estudiando periodismo y ya no van a cambiar de carrera? Dos cosas. La primera es que empiecen a ser periodistas desde ya. Es decir, no esperen a que un medio de comunicación los contrate, porque para muchos de ustedes eso no va a pasar. Y también porque incluso si eso pasa, al llegar con menos experiencia y demás, pues van a estar compitiendo ahí con un montón de personas que van a estar tratando de mantenerse en esos medios y va a ser muy difícil si no tienen un diferencial, un conocimiento adicional o un conocimiento superior, poder realizar una carrera satisfactoria. Entonces, dos cosas, vayan ganando experiencia, empiecen hoy en día a trabajar como periodistas, así nadie les pague, pero hagan ustedes mismos el proceso en el día a día de, hombre, esto está pasando en mi país, o esto está pasando en mi ciudad, o esto está pasando en mi barrio, yo cómo lo cubriría, voy a cubrirlo, a quiénes entrevistaría, qué les preguntaría, por qué no ir a hacer mis propios videos, ponerlos en las redes, ver cómo funciona, encontrar qué cosas la gente está necesitando que ningún medio se las está dando y de pronto yo sí lo puedo hacer porque desarrollé una sensibilidad por ir al terreno, buscar, ver con mis propios sentidos, palparlo, una situación. Eso desarrolla experiencia, la experiencia es muy valiosa, por supuesto. Entonces, uno, empiecen a ser periodistas desde ahora, y dos, complementen su formación con con otras materias, ¿no? Muchos periodistas no llegan a cubrir a una sala de redacción y de pronto los mandan a cubrir una noticia política y no tienen realmente el conocimiento de cuáles son los partidos políticos, cómo es la composición de un congreso, cómo se llevaron a cabo las alianzas para aprobar determinada ley o para no aprobarla. Es decir, seguramente si hacen una formación complementaria en temas que tengan que ver con esa materia que les interesa cubrir como periodistas, derecho, ciencias políticas, relaciones internacionales, medio ambiente, en fin, van a poder tener como elementos que les den mayor peso y mayor criterio para poder destacar dentro de una sala de redacción en el momento en que los contraten, si eso pasa, o también para que entre las audiencias se note que ustedes se han preparado mejor, que están generando un poco más de credibilidad de lo que puede generar quien no ha tenido esa formación. Entonces, esos dos consejos yo les daría por ahora. A ver, señorita Claudia, también otra inquietud de los compañeros que deseen, antes de eso, quienes deseen preguntar con confianza, sin miedo, alcen la mano virtual, por favor, compañeros. Entonces, antes de eso, señorita Claudia, necesariamente a los que ya somos periodistas ya profesionales o los que ya ejercemos la actividad, es obligatorio ahora ya, por ejemplo, manejar todo lo que es los temas digitales, por ejemplo, hacer videos con celular, grabar con celular, editar con celular, etcétera, etcétera, y manejar obviamente las redes sociales.
Pero, ¿qué quiere, o sea, qué quiere decir la pregunta? ¿Si eso está correcto o si eso qué? Sí, sí, o sea, porque antes era lo tradicional, ¿no? Antes era lo tradicional llegar a la redacción, elaborar la noticia, sea para periódico, para el canal de televisión o para la radio. Con lo de las redes sociales, ahora lo que nos están exigiendo es que ya sepamos manejar, obviamente, el celular al revés y al derecho. O sea, todo lo que es temas digitales ya es una obligación saber manejarlo ahora. Pues obviamente es lo ideal, porque es que también cuando en este mundo en el que hay menores presupuestos en los medios de comunicación, pues evidentemente si para quien contrata, la persona que va a contratar es más versátil, no solamente en el sentido de que tiene muy buena capacidad de análisis, de raciocinio, muy buenas fuentes, conocimientos, sino que además puede dominar estas herramientas técnicas y conoce cómo sacarle provecho a ellas para poder hablar en el lenguaje que la gente consume información, pues obviamente que va a ser un plus, ¿no? Que seguramente le va a dar una ventaja frente a quien no tenga ese dominio. Pero sobre eso lo que me parece importante decir también es que no por el hecho de que uno sea muy hábil manejando esas plataformas y esas redes y esas herramientas y equipos, quiere decir que uno está haciendo buen periodismo o está listo para hacer buen periodismo. Y eso es algo que sucede mucho ahora con la gente más joven que recién sale de la universidad, que es desde luego mucho más hábil en poder viralizar contenidos, en poder rápidamente crear estos contenidos a través de esas plataformas que creen que por el hecho de que logran hacer un video viral o que logran hacer un contenido, no sé, entretenido, si se quiere, ya hicieron periodismo. O ya los que no somos tan hábiles en eso, entonces no tenemos ya un rol que jugar en la producción de contenidos. Y eso es una equivocación. Yo creo que el complemento de las dos habilidades es lo ideal y que hay que, en ese caso hay que hay que bajar la arrogancia a pensar en que porque uno es un muy buen generador de videos en TikTok o estas cosas, ya es un buen periodista. Un buen periodista no puede perder su capacidad. Hay algo que es muy importante en muchas profesiones, pero en el periodismo sí que es indispensable, que es la capacidad de analizar. Y para analizar se necesitan espacios de silencio. Y con todo este ruido que hay generado por esta abundancia de información que nos bombardean las redes, es muy difícil tener esos espacios de silencio. Y esta generación que es más hábil en el uso de estas tecnologías ha crecido tal vez sin oportunidad de valorar esos espacios de silencio, porque han estado muy permeados por esas tecnologías. Y cuando uno no ha tenido esos espacios de silencio para leer, para analizar, para comprender, para estudiar, es difícil entender que la inmediatez que le da las nuevas tecnologías no es, o sea, le está quizá haciendo perder la perspectiva de otro valor muy importante que es la capacidad de profundizar, de analizar, de pensar, digamos, de manera crítica sobre los temas. Entonces, yo pensaría que sí, hay que saber manejar todo esto es un plus, pero no podemos por esto perder ese entrenamiento en el día a día que tenemos que tener como periodistas, que yo llamo espacios de silencio, y que creo que termina siendo mucho más relevante para competir con eso que tú mencionabas ahora, que es la posibilidad de que la inteligencia artificial nos quite nuestros espacios, porque en últimas hacer un video, publicar un contenido es algo que se puede hacer, que requiere conocimiento más técnico, ¿ves? Pero sí, pero el análisis, no soy tan optimista como para decir que la inteligencia artificial no lo va a reemplazar. Desafortunadamente sí lo está reemplazando en algunos casos y eso es pues francamente aterrador, pero se demora más, ¿verdad? Es más fácil que la inteligencia artificial reemplace lo técnico o el trabajo técnico que el trabajo intelectual.
nota de las tendencias y que nos han sugerido varios, hemos tenido en total, converso, señorita Claudia, 83 webinars desde que empezó la pandemia, increíble. Hemos venido organizando, le hemos tenido aquí también a varios comunicadores, tanto nacionales como internacionales, que hemos podido conversar, y muchos con esto del tema digital, con los avances de la tecnología, nos han sugerido a los periodistas que nos vayamos por el lado de las historias, que las historias son las que deben de alguna manera fortalecer lo que es el periodismo, porque a través de las redes sociales la gente lo que tiene es inmediatez, pero en cambio lo que está detrás de ese acontecimiento, de ese hecho, es lo que debemos nosotros dedicarnos a contar para de alguna manera tener a la gente ahí prendida tanto en el periódico, en la televisión o en la radio. Pues yo no sé, yo creo que hoy en día competir por la inmediatez es muy desgastante, porque hoy en día ya es muy difícil saber quién dijo primero qué. La información está tan segmentada, hay tantos medios que gastar energía en decir lo dije primero, a mí se me hace un poco, si me permiten la palabra, se me hace un poco estúpido. Yo creo que lo que hay que gastar energía es lo dije mejor. Y eso es algo que yo, digamos, reforcé ese aprendizaje cuando entré a CNN, porque era muy claro en CNN en el año 2004, cuando todavía pues no habían estas tecnologías invadido o cambiado tanto el negocio de los medios de comunicación. Ya era muy claro para una cadena como CNN, que está 24 horas, 7 días a la semana, que lo importante no era decirlo primero, sino decirlo mejor. No por esto restándole el valor a la primicia. La primicia también es importante, pero la primicia no puede sacrificar el decirlo mejor, no puede sacrificar el rigor. Entonces, digamos que la política era o es, si uno tiene una información muy delicada, para poderla poner al aire, tiene que primero confirmarla con dos fuentes totalmente independientes. Y si es una información que ya sacó al aire otro medio, ¿no? Por decir algo, se murió el Papa o la muerte de Osama Bin Laden o cosas de estas. Entonces, uno dice, bueno, ya lo está sacando Fox, por decir algo. Entonces, uno podía decir, pero con todo el rigor, así fuera una cadena de la competencia, decir, Fox News está informando que tal y tal cosa. Nosotros como CNN no lo hemos confirmado, pero estamos en proceso de confirmarlo y y empezar, digamos, a dar contexto sobre la eventualidad de que esa noticia se confirme. Entonces, en eso hay que ser muy transparentes, ¿no? No queremos salir de últimos, pero no por el hecho de querer salir de primeros nos exponemos a arriesgar lo más preciado que tiene el periodismo, que es la credibilidad. Justo a eso también quería llegar, señorita Claudia, la credibilidad. ¿Qué tan importante es justamente para un periodista, un comunicador, la credibilidad? Bueno, es todo. Es absolutamente todo. Si la gente no cree en lo que uno dice, en los contenidos que uno produce, pues entonces uno pierde su capital, porque se vuelve otra cosa distinta a ser un periodista. Se puede volver un meme, se puede volver un influencer al que no se le exige necesariamente que diga la verdad, sino que entretenga o que critique sin pruebas y demás, pero eso es otra cosa, eso no es periodismo. Sí, porque le preguntaba esto, porque en las redes sociales se ve de todo un poco, ¿no? Y sobre todo se acentuó más en la época difícil de la pandemia, en estos 2 años, donde que la desinformación cundió y eso generó muchísimo temor en la gente. Entonces, lo que siempre decían los expertos en todo ese proceso, en estos webinars que hemos venido organizando, que le decían, es que decían, nos manifestaban, nos sugerían, o sea, salgan a informar lo que es, o sea, las redes sociales pueden decir lo que sea, pero ustedes con la credibilidad van a ganar muchísimo y la gente les va a creer, no a las redes sociales, sino es a ustedes.
Sí, y fíjate que en eso que tú mencionas de la pandemia, pues fue una prueba de fuego, ¿no? Para el periodismo, porque estaba en nuestras manos la vida o la muerte de las personas, la salud de la gente, la economía de los países, por lo que implicaba pues estar en cuarentena, cerrar los negocios, cerrar la educación, en fin. Entonces, yo creo que eso nos mostró cuán importante es el rigor y que al margen de que uno pueda tener sus propios puntos de vista, sus propios temores, sus propios sesgos, si uno funge como periodista, uno tiene que tener la capacidad de poner a un lado todo esto para poder obrar según el rigor que el periodismo exige. ¿A qué me refiero con esto? Pues a que si uno, por ejemplo, es una persona antivacunas eh, y uno está haciendo un trabajo periodístico, uno debería decir transparentemente que uno es antivacunas, empezando por ahí. Pero también, o mejor, no por eso, y al contrario, precisamente por eso, uno debería siempre buscar la contraparte, siempre buscar, no porque yo soy antivacunas, entonces voy a entrevistar solamente que sea antivacunas o voy a estar sacando contenido solamente de personas antivacunas que están diciendo en todo el mundo que no hay que vacunar. No, digamos, yo me acuerdo que durante la pandemia Miguel Bosé, un cantante que a mí siempre me ha gustado, sacó un contenido en sus redes diciendo que no se iba a vacunar y que, bueno, todas estas cosas. Y yo decía, pues sí, yo puedo admirarlo como cantante, pero pues yo no voy a comentar, no voy a abrir mi plataforma, mi medio de comunicación para sencillamente replicar esto. Miguel Bosé dijo tal cosa, pues ¿y quién es Miguel Bosé que es en materia de vacunas y de salud y de medicina y de ciencia, ¿verdad? Entonces muchas veces se pierde el foco y entonces terminaban determinadas secciones de entretenimiento de los noticieros replicando lo que Miguel Bosé decía porque es una figura del entretenimiento, pero ¿y por qué si estaba hablando de algo que no tenía, en lo cual él no es un experto, ¿verdad? Ahora, si decido ponerlo porque tengo una sección en la que hablo de lo que es tendencia y resulta que el hombre se hizo tendencia por decir eso, pues yo como periodista tengo la responsabilidad no solamente, no, yo, si decido ponerlo, tengo la responsabilidad de contrastarlo, tengo la responsabilidad de cuestionar que él haga eso, tengo la responsabilidad de poner una persona que sí es científica a responderle, al margen de que yo me quiera vacunar o no me quiera vacunar. Porque si yo lo que termino haciendo, porque no creo en las vacunas, que no es mi caso, pero digamos que lo fuera, es solamente entrevistando personas antivacunas, pues lo que yo estoy haciendo no se llama periodismo, lo que yo estoy haciendo se llama un abuso de mi posición de periodista y del medio de comunicación al que represento y que me ha dado la posibilidad de usar su plataforma para trabajar, es eso, estaría haciendo un abuso de esa posición de poder que uno tiene como periodista. Frente a todo ello, señorita Claudia, ¿cree usted que es necesario que se reinventen las facultades de comunicación y periodismo de las universidades de Latinoamérica en general con todo esto? Bueno, pues yo, como lo dije hace un momento, yo hace mucho tiempo digo que la gente debe estudiar otra cosa diferente a periodismo para dedicarse a ser periodista. Yo creo y conozco algunas experiencias de universidades que no tienen facultades de periodismo, sino que tienen maestrías en periodismo. Y yo creo que esto funciona. Y a esa maestría llega gente que ha estudiado desde ingeniería, medicina, derecho, artes, porque es que el hecho de comunicar, que es algo que hoy todos pueden hacer sin necesidad de haberse graduado de periodismo y sin estar en un medio de comunicación, requiere responsabilidad y requiere conocimiento, requiere haber pasado por unos análisis y unos debates que nos permitan ser rigurosos en entender el impacto que tiene lo que comunicamos. Entonces, yo sí considero que
yo no voy a decir que desaparecería todas las facultades de periodismo, pero sí creo que hay que hacer una purga, pues, porque al menos en el caso de Colombia hay un montón de facultades que han proliferado en los últimos 15 años, eh, que a mi juicio lo que hacen es, digamos, aprovecharse de una idea un poco cinematográfica que tienen los jóvenes y las jóvenes de lo que implica ser periodista y que hay una falta de orientación vocacional y de una falta de diversidad de oferta, digamos, profesional, de formación profesional, que termina haciendo que la gente estudie lo de siempre y lo que le parece que es más sexy porque se vuelve famoso o porque creen que ganan dinero o porque creen que es más fácil y entonces no hay que estudiar tanto. Y ahí pues cae el periodismo, ¿no? Muchas personas estudian periodismo. A mí muchas personas me han dicho en el transcurso de mis 26 años de carrera, ay, es que yo quiero ser como usted. Y yo le digo, ok, ¿y qué significa ser como yo? Y entonces me he encontrado con respuestas, es que, ay, es que usted tan linda, es que usted cómo sale de bien en la televisión, es que usted cómo se viste. Digo, eso no tiene nada que ver con ser periodista. Si quieres ser como yo, más bien date cuenta de cómo son mis días, de cómo hago yo para escribir cada columna, cuánto leo, cuánto estudio, cuántas llamadas hago, cuántas fuentes consulto, cuántas veces después de tener el trabajo muy avanzado lo boto a la caneca porque considero que no hay algo ahí que yo quiera decir, pues, o que no encontré lo que yo supuestamente estaba buscando y no hay sustancia para hacer una publicación y eso es trabajo perdido. Entonces, cuando te des cuenta de cómo es la vida de un periodista y que muchas veces también implica, pues, levantarse muy temprano, acostarse muy tarde, sacrificar tiempo con la familia, digamos, estar expuesto a ambientes que a lo mejor, o de inseguridad, o de que uno está siempre en el ojo del huracán y recibe unas críticas que pueden afectar el estado emocional de uno. Entonces ahí sí miremos si de verdad quieres ser periodista. Ahora, yo he sido una privilegiada, siempre he tenido oportunidades profesionales muy buenas, he logrado vivir muy bien de lo que yo hago en mi profesión, pero yo soy una excepción, ¿no? Yo pertenezco a un grupo muy privilegiado de periodistas que han tenido las oportunidades similares a las que yo he tenido, pero esa no es la constante. Muchos periodistas trabajan de una manera muy sacrificada, arriesgando sus vidas y teniendo sueldos de miseria y de hambre. Entonces, yo sí creo que las facultades de comunicación tienen que ser más honestas en lo que ofrecen y no estar abriendo y abriendo y abriendo facultades aquí y allá, solamente para capturar esa visión ingenua que tienen muchos chicos y chicas cuando están en el colegio, y hacerles perder 5 años de su vida, un montón de dinero, y que al final muchos de ellos no van a lograr ganar ni siquiera para pagar las deudas que adquieren para poder pagar las universidades. Entonces, sí creo que hay que hacer una conversación más transparente sobre cómo es la formación y cuál es la oferta profesional para la formación de periodistas. Muchísimas gracias, señorita Claudia. Le doy el paso a la señorita Talía Villacrés, que me está pidiendo, alzando la mano virtual. Préndale el micrófono, señorita Talía, tenga la bondad. Buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, les saluda Talía Claudia. Es un gusto poder compartir esto con usted. Soy estudiante de comunicación de la Universidad Técnica de Ambato, aquí en Ecuador, y usted acaba de mencionar que graduarnos en sí solo de comunicadores no sería lo correcto, que deberíamos reforzar la carrera para tener un mejor futuro laboral, porque el periodismo en sí no está muy valorizado. Yo como estudiante de sexto semestre, los profesores realmente en mi carrera son súper honestos y tratan de decirnos todo lo que usted nos está mencionando, de que tenemos que ser realistas, que en sí la carrera ya no está tan valorizada como usted dice, que hay grupos de personas privilegiadas que se esfuerzan por llegar a los puestos que consiguen, pero que en sí debemos ser realistas, que estamos en un mundo donde ya la tecnología se está apoderando de todo.
¿Y cuál sería la recomendación, o sea, que usted nos podría dar para los futuros comunicadores? No, pues lo que te decía, Talía, y gracias por tu pregunta, porque me permite reiterar lo que decía hace un momento. Hay que formarse en otras cosas. O sea, ya estás en sexto semestre, has invertido un dinero, has invertido un tiempo, eres consciente, ¿no? Los mismos profesores te lo están diciendo. Entonces, uno, empieza a ser periodista desde ya, haz tus propios contenidos, empieza a ganar tu propia experiencia, empieza a hacer tu propio banco de fuentes sobre los temas que te interesan. Habla con la gente a la que eventualmente vas a tener que entrevistar para desarrollar determinado tema. A eso me refiero con banco de fuentes. Ten sus teléfonos, ten sus correos, síguelos en las redes sociales, hazles preguntas, empieza a relacionarte para aprender, porque uno termina aprendiendo de sus fuentes y luego también tiene el reto de tomar distancia de ellas todo el tiempo, ¿no? Porque, para que no lo usen a uno simplemente para que uno termine diciendo lo que ellos quieran que uno diga. Entonces eso es una cosa, empieza a ser periodista desde ya. Dos, fórmate en lo que tu facultad no te está formando, pero que vas a necesitar para esa vida real. Y tú me dirás qué es, bueno, yo no sé, porque no sé cuáles son las falencias específicas de la facultad en las que estás, pero lo que sí creo es que uno también debe ser pragmático. Es decir, si tú en periodismo no te logras ubicar y pasa el tiempo y tu familia ya no te puede apoyar y tú también quieres seguir tu vida, de golpe quieres independizarte, vivir en un apartamento tú sola o tener tu familia o viajar o qué sé yo, tú necesitas ganar dinero. Y si el dinero no te lo va a dar un medio de comunicación porque no te va a contratar o porque no te va a pagar suficiente, pues tú deberías con tu conocimiento poder aspirar a un empleo, qué sé yo, en una firma de abogados, en una consultora, en comunicaciones, hemos dicho, poder tener un conocimiento que cuando tú lo pongas en tu hoja de vida, no solamente lo puedas presentar a un medio de comunicación, sino que lo puedas presentar a otro tipo de empresas en diferentes sectores de la economía, donde tú también tengas una cabida, para que tú tengas más posibilidades de emplearte y de generar ingresos, porque todos necesitamos ingresos para poder vivir. Uno a veces en la universidad es muy romántico y no piensa en eso o cree que toda la vida uno va a estar feliz de vivir con ciertas limitaciones, lo considera un valor. Uno a los 18 o 20 años, si todos los días le toca dormir en una carpa, no le ve mucho problema a eso, pero tú a los 40 años no quieres dormir todos los días en una carpa, a no ser que seas una excepción a la regla. Entonces también hay que pensar en eso y en cómo poder hacer algo, tener un conocimiento y un título que te facilite tener empleo donde haya una mayor demanda de personas con tus intereses y con tus conocimientos. Sí, eso está sucediendo muchos, por ejemplo, colegas que ya lograron o tienen el título de periodistas, han seguido, por ejemplo, están estudiando para ser abogados, otros han seguido maestrías, por ejemplo, en el tema de marketing digital, otros están estudiando una maestría, una especialidad en comunicación digital o community manager, que se llama ahora. Entonces, son alternativas que, como dice usted, señorita Claudia, que uno tiene que apostar para no estar solamente esperanzado en este caso solo el periodismo y por la situación actual que justamente está viviendo la profesión. Correcto, correcto. Eso es, pues, el pragmatismo también es importante en la vida y eso no significa que uno está, digamos, violando sus principios. No estoy aquí, y no quiero por favor que se malentienda, pero no estoy aquí diciendo ni que el dinero es lo más importante, ni que uno pues por tener esa estabilidad económica tiene que sacrificar los valores del periodismo, que son el rigor, la honestidad, bueno, todo lo que ya he hablado. Pero yo sí creo que debe haber un balance y que uno desde joven tiene que ser consciente de eso, porque a veces cuando la gente se toma tiempo en darse cuenta de esto, ya puede resultar muy tarde, siendo muy tarde, o ya puede haber padecido mucho. Le doy el paso nuevamente a Talía porque quiero preguntarle algo. Talía, prende el micrófono, bienvenida. Sí, muchas gracias por contestar a mi pregunta. Ay, perdón por la bulla. Tranquila. Sí, le apagaste el micrófono, Talía, se te cerró el micrófono. Préndele de nuevo.
Ahí. Sí, es que mi primo está llorando, por eso, perdón. Sí, le quería dar las gracias por contestar a mi pregunta y yo quería, o sea, resaltar algo. Ya en sexto semestre que yo estoy, yo me he dado cuenta de un cambio en los maestros, quizá porque nosotros como jóvenes empezamos a preguntar, a preguntar y a preguntar. Al principio yo veía esto, que en sí recibíamos metodología, metodología, metodología y casi prácticas no hacíamos. Y ahora, como usted dice, estamos empezando a ser periodistas desde ya. Nos están dando más práctica, hacemos muchas cosas prácticas que yo soy consciente de que sí me van a servir en un futuro laboral y que voy a aplicar más que recibir teoría en una mesa. Ya usamos los laboratorios, ya empezamos a realizar productos audiovisuales, o sea, estamos haciendo un montón de cosas y los maestros nos dicen lo que usted nos dice, que debemos también prepararnos en otra cosa, que debemos educarnos en todo y tratar de aprender. Bueno, pues me alegra que por lo menos haya esa conciencia. Sí, bueno, estamos llegando casi a la parte final, unos 10 minutitos más, no sé si sea posible hasta las 18 horas, señorita Claudia. Sí, hasta las 6 está bien. Sí, ya. Siguiente, me está también pidiendo usuario de Zoom, me sale aquí, me está alzando la mano virtual. Usuario de Zoom, ¿con quién tenemos el gusto? Préndanle el micrófono. Buenas tardes, bienvenido o bienvenida. Listo. Soy yo el usuario porque recién me tocó instalar otra vez la aplicación. Claudia, qué gusto poderte tener por acá. Muy enriquecedor conocer desde tu vivencia cómo nosotros podemos involucrarnos un poquito más en este mundo periodístico. Quería hacerte una pregunta que va dirigida más o menos a la violencia de género dentro de la comunicación. Actualmente creo que existen muchísimas posibilidades de generar una queja más fuerte que genere un cambio o que genere que las personas o entidades o los mismos espacios de comunicación nos den una posición a las mujeres bastante fuertes. Entonces, bajo tu perspectiva o bajo tu experiencia propia, ¿cómo analizas la violencia de género en CNN? Una comparación de los medios, estamos hablando de CNN a la versión nacional tal vez de Ecuador. Yo de Ecuador no te puedo hablar porque yo no he tenido realmente pues, una experiencia, digamos, duradera y profunda como para hablar de algo tan delicado como lo que estás planteando. Pero lo que yo sí te puedo decir, no como periodista, sino como másters en equidad de género, que tengo también de hecho ayer terminé mi última clase del máster y no me falta sino el grado, es que con el tema de las mujeres en el periodismo, yo creo, o yo siento, y por mi propia experiencia, que hay cosas que nos han favorecido y hay cosas que nos han desfavorecido. Yo tengo que ser honesta y soy consciente de que el hecho de ser mujer, para mí, en periodismo, en muchos sentidos me ha dado una ventaja. Y me ha dado una ventaja porque he trabajado la mayor parte de mi carrera en televisión y esta es una sociedad que sobrevalora la estética, no vamos a decir la estética, la belleza, y gracias a mi aspecto físico, las puertas se han abierto más fácilmente para mí en televisión que seguramente para hombres que empezaron al mismo tiempo conmigo. Y claro, también se abrieron para otras mujeres que tienen esa misma ventaja estética y varias de ellas no perduraron porque no hicieron el trabajo que yo hice, el buen trabajo que yo hice. O sea, tampoco estoy diciendo que yo me gané las cosas de manera fácil, pero sí creo que hay en eso una ventaja, por ejemplo, para quienes hemos trabajado en televisión. Ahora, también he oído a jefes que yo tuve en el pasado decir cosas como que preferían que fueran mujeres las que cubrieran fuerzas militares, porque los militares de diferentes rangos, con tal de tenerlas a ellas cerca, les daban más fácilmente noticias o entrevistas o información.
Entonces eso termina volviéndose también una ventaja competitiva por razones de género. No estoy diciendo que esté bien y tampoco, no estoy diciendo que esté bien, pero estoy diciendo que uno también cuando uno quiere hacer un análisis con perspectiva de género tiene que reconocer, porque a mí no me gusta, mi discurso sobre género es un discurso que invita a la mujer a no ponerse en una posición de víctima. Es un discurso que invita a las mujeres a usar todo el diagnóstico que hay sobre inequidad en todo sentido para entender que tenemos, digamos, un trabajo grande por hacer para cerrar esas brechas, pero que no es de quedarnos en una posición de víctimas, de reclamar que el mundo entero nos debe, porque yo creo que no es una manera estratégica para poder avanzar y cerrar brechas. Ahora bien, también pasa que a pesar de ser brillantes en lo que hacemos, las posiciones de liderazgo y de mayor poder, y en muchos casos de mayor remuneración, por alguna razón están reservadas para los hombres, ¿no? Y no pasa solamente en Colombia. Tuve un panel sobre esto hablando hace como 5 meses, con la directora del País de España, y con mujeres que han tenido posiciones de poder en medios en América Latina, que son excepciones a la regla, que por más que hayan figurado mucho y demás, primero para llegar ahí tuvieron que dar el 200%, y segundo, para sostenerse ahí también tuvieron que asumir unos retos, en algunos casos masculinizar su estilo de liderazgo para poder ser respetadas por sus subalternos y para poder ser tenidas en cuenta como líderes, lo que implica ser líder de un medio de comunicación importante dentro de la sociedad, en sus ámbitos políticos, económicos, etcétera. Entonces, yo creo que hay algo positivo que podemos aprovechar, y es que el tema de equidad de género está sobre la mesa en la agenda periodística. Hoy en día uno abre un medio de comunicación, el que sea, uno ve un medio de comunicación, el que sea, y muy difícilmente pasa un día sin que haya una noticia de corte que tenga que ver con género, por positivo o por negativo. Feminicidio más, o aumentan cifras de violencia intrafamiliar, como pasó en la pandemia en todas partes del mundo. O, como acaba de pasar aquí en Colombia el viernes, la Corte Suprema de Justicia condenó a un juez de la República por haber revictimizado a una mujer que denunció a su jefe por acoso sexual, con unos argumentos fabulosos que muestran como un camino recorrido positivamente en avance en lo que es el acoso sexual. Entonces, todos los días hay un tema de estos que cubrir, y yo creo que la experiencia que esto nos está dando la tenemos que llevar adentro del ambiente de los medios de comunicación, porque somos, como se dice, en casa de herrero asadón de palo. Terminamos siendo los líderes de esta conversación, pero dentro de nuestros propios medios de comunicación muy difícilmente se aplica eso que estamos diciendo que es el deber ser en la sociedad. Entonces, ahí tenemos una doble responsabilidad, que no solamente es visibilizar estos temas de género, sino mirar cómo convertimos nuestras empresas de medios, nuestros portales, nuestros sitios donde trabajemos en unos referentes de equidad de género. No sé si Estefanía desea preguntar algo más. Estefanía, por favor. No, en realidad no, muy completa la respuesta, y qué interesante conocer tu punto de vista, teniendo en cuenta que somos vecinos, ¿no? De Colombia, acá, Ecuador, y con tu experiencia. Muchísimas gracias, de verdad, Claudia, gracias. Un gusto. Bueno, con esto terminamos con Cristian Pazmiño, señorita Claudia. La última pregunta, la última inquietud, y reiterando el agradecimiento. Cristian, contigo terminamos. Bienvenido, préndele el micrófono. Préndele el micrófono, Cristian. Ahí, Cristian, ten la bondad. Bienvenido. Muy buenas noches, colegas. Estimada Claudia, la verdad es un gusto, es un placer para nosotros tenerla como invitada. Yo soy estudiante de comunicación social de tercer semestre de la Universidad Estatal de Bolívar. En una ocasión vi que nuestro coordinador en sus redes sociales posteó unas fotografías que incluso visitó nuestra universidad, y yo le quiero plantear una pregunta muy, muy importante. Como usted bien lo dijo,
nuestra profesión hoy en día, la comunicación es una profesión que es muy difícil conseguir un puesto laboral, porque en sí, en el caso mío, que yo, por ejemplo, quiero aspirar a ser presentador de televisión, mi sueño es llegar a la televisión. En mi ciudad, por ejemplo, únicamente hay 3 canales de televisión y en ese caso, pues, es muy difícil como que entrar porque no hay en sí muchos medios de comunicación audiovisuales hoy en día. Y yo quisiera, o sea, ¿qué consejo me daría como para poder yo acceder en sí, para laborar en un canal de televisión? Esa es mi pregunta. Bueno, Cristian, lo primero que te quiero decir es que el presentar un noticiero o presentar un programa informativo, para eso no necesitas estudiar periodismo. Tú puedes hacer esto siendo un buen comunicador, es decir, una persona que tiene ángel frente a la cámara, que sabe, digamos, comunicarse con las audiencias, que tiene como esta capacidad de envolvente, de atraer con lo que dice, con su forma de expresarse, poder tener pues una audiencia, ¿no? En televisión. Pero yo creo que uno hace mucho mejor y que se nota la diferencia en el trabajo de un presentador de televisión si este presentador de televisión es un periodista que ha estado en la calle, que se ha puesto, que se ha untado de barro, que ha estado con la gente siendo un reportero. Lo que le da a uno la reportería, la investigación, el estudio de los temas, te sale por los poros a la hora de presentar un noticiero. Si no lo has hecho, no te sale. Por más buena presencia que tengas, por más buena expresión corporal y facial que tengas, si tú no has tenido la experiencia que te da el ser un reportero, vas a tener una desventaja. Entonces, yo lo que te diría es que si eso quieres ser, piensa que tu ventaja puede ser un muy buen reportero. Los mejores presentadores que yo he conocido son reporteros, han sido reporteros y nunca han dejado de ser reporteros, así hagan la reportería de una manera tal vez no tan intensa como al principio de sus carreras. Y lo otro que te quiero decir es para uno, yo no te podría decir para la ciudad en la que vives donde solamente hay 3 canales, haz esto y esto y aquello. No sé porque no conozco pues los detalles de cuál es la situación financiera de esos medios de comunicación, que pueden estar pensando según los estudios que han hecho sobre qué tipo de talentos necesitan tener al aire para poder tener audiencias más fidelizadas. No tengo ni idea de eso, entonces no te puedo dar una respuesta así como de algo tan puntual como lo que me preguntaste. Pero lo que sí te puedo decir es que la gente que le dedica tiempo a sentarse frente a un televisor y a ver una persona que está ahí, pues es gente que aprecia la cercanía, ¿no? Que le gusta sentir que ese talento es una persona que de alguna manera no solamente es una figura aspiracional, que es lo que generalmente suele pasar, ay, yo quiero ser como tú porque te ves tan lindo, porque estás tan bien vestido, porque yo creo que ganas mucha plata, ¿no? Es un tema aspiracional para muchos, sino que también sienten cercanía. Y entonces eso se construye también por fuera del set. Y la reportería pues te va a dar la posibilidad de que la gente vea que eres real, que eres de carne y hueso, que entiendes sus sufrimientos, que te preocupa, que si puedes ayudarles, ayudas. Eso es algo que seguramente en la medida en que combines las dos cosas te va a dar más fortaleza frente a la audiencia y esa audiencia de alguna manera va a reclamar que no te vayas nunca de ahí o que digamos, va a defender tu permanencia al aire. Dicho esto, un asterisco muy importante, la televisión hoy no es y no va a volver a ser lo que fue hace unos años, hasta hace 15 años. Los talentos de televisión que logramos un reconocimiento y demás, eso ya no pasa.
Claro, tú estás en una ciudad pequeña y en un país más pequeño, de pronto hay todavía más condiciones para poder, digamos, generar un reconocimiento a través de ser un presentador de televisión. Pero eso ya no es como antes, ¿no? Eso ya no es como antes. Eso pues se ha segmentado mucho, ya la gente no consume la misma cantidad de televisión que antes, las generaciones pasan muy rápido. Hoy en día una persona de 15 años en Colombia no tiene ni idea quién soy yo llevo 25 años saliendo en televisión. ¿Ves? Mi propio hijo que tiene 22 nunca prendió un televisor y cuando le dije que si quería televisor en el cuarto me dijo que no. Entonces, yo lo que también te diría es, si tú lo que quieres es ser una persona reconocida por las audiencias, pues a lo mejor la televisión no es el mecanismo más expedito, ¿no? A lo mejor puedes generar en tus redes sociales unos contenidos que sean interesantes para esas personas a las que quieres llegar y hacer como unas plataformas cruzadas. Si tienes la buena suerte de que te contraten en televisión, no quiere decir que digas, listo, esto ya es. No, construye también una imagen, una marca personal en tus redes sociales y mira a ver también qué otros caminos tú mismo te puedes abrir a ti y a otros para ganar el reconocimiento que estás buscando. Es difícil y con esto termino con lo que acaba de decir. Suena duro, Claudia, en el sentido de que los chicos de 15, bueno, más o menos de 12 a 25 años, y ya no quieren saber nada de televisión, ya no escuchan radio, peor leer un periódico. O sea, es difícil la situación. Los chicos están concentrados en esto, ¿no? En el celular. Entonces, y como yo les decía a muchos compañeros, pregúntale si le conocen a tal de la televisión, ya los chicos ya, ¿quién también será? Mi sobrina me decía, pregúntame por un youtuber. Ahí sí te doy razón, pero no por una persona que sea en la televisión. Entonces, son realidades que hay que adaptarse o hay que aceptarlas y como decía, insisto, ¿no? Reinventarnos en todo sentido. Con esto termino. Así es, Carlos, y hay una realidad y es que la gente quiere más entretenerse que consumir información veraz y rigurosa. Eso es una característica de nuestra generación. Estamos en la sociedad del entretenimiento, pues en el mundo del entretenimiento. Entonces, un reto es cómo puedo seguir produciendo información periodística rigurosa y que sea entretenida. No es un imposible, es un reto que algunas personas han logrado cumplir y pues, ¿por qué tú no o por qué yo no? ¿No? Es también una habilidad que uno puede desarrollar. Muchísimas gracias, Claudia. Bueno, con esto estamos llegando a la parte final. A nombre del Colegio de Periodistas Profesionales de Tungurahua, aquí en Ecuador, queremos agradecerle esta apertura y haber aceptado la invitación. Muchísimas gracias. Para sus palabras finales y un honor, señorita Claudia. Muy amable. No, a ustedes mil gracias por invitarme, Carlos. Y bueno, el panorama es retador. Eso no quiere decir que hay que tirar la toalla. Eso quiere decir que hay que tomarnos más en serio nuestra vocación, nuestra profesión, trabajar más duro, más estratégicamente y tener siempre presente que es lo que la sociedad necesita y la oportunidad que nosotros tenemos como periodistas de ayudar a construir una sociedad más organizada, más crítica, mejor informada, que tome mejores decisiones. Si uno tiene eso en cuenta, seguramente por ahí va a ir encontrando las ideas para poner la creatividad de uno a disposición de hacer una mejor sociedad. Muchas gracias y chao. Hasta luego, un gusto.